Arrancamos un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de entrevistas por competencias gracias a Pedro Llamedo, creo que es 1328, como acaba su usuario. Y es que os lo estoy diciendo, que como grabo vídeos con más frecuencia, os doy la opción de que en comentarios me pongáis temáticas de vídeo y yo encantado en responderlas. Entonces, aquí vamos a hablar de entrevistas por competencias, que es un elemento un poquito desconocido, son entrevistas muy complejas y os voy a dar mi punto de vista, lo que os podéis encontrar, de algunas herramientas o elementos que os van a ayudar a comunicar de forma efectiva. Lo primero, como tal, una competencia son palabras que no existen, que no se pueden ver, que no se pueden tocar como tal. Dentro de las competencias tenemos como dos grandes nichos. Están lo que se llaman las hard skills, en inglés, habilidades técnicas, o las soft skills, habilidades blandas, competencias blandas. Bueno, ya la definición es compleja y no quiero liaros, pero vamos a diferenciar en que las hard skills son conocimiento más técnico, lo que tú sabes son datos, es información, y lo que son las habilidades blandas, las soft skills, las competencias blandas, se relacionan más con cómo nos comportamos, cómo actuamos. Pero claro, la competencia en sí no se puede ver, porque dentro de las competencias, las soft skills, están la comunicación, el trabajo en equipo, la negociación, vale, pero tú la comunicación no la puedes coger. O sea, la comunicación no es aquí como el muñequito, que está hoy aquí porque no lo he presentado hasta ahora, porque os enseño habilidad. La comunicación no la puedes coger. La negociación no la puedes coger. Yo a él le cojo, fijaos, yo le estoy cogiendo. ¿Vale? Pim, 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 le cojo. Pero la comunicación no está aquí. ¿Qué ocurre con las competencias? Que como tal no existen, no las podemos coger, no las podemos localizar. Tienen todas ellas definiciones, pero la clave de las competencias son los comportamientos. Se pueden ver a raíz de los comportamientos. La comunicación se puede desmenuzar en distintas partes y ahí son los comportamientos o las conductas. Mi caso, comunicación, una conducta puede ser que sonría, que acompase el lenguaje no verbal con lo que estoy diciendo, que focalice, que utilice recursos técnicos, que no los utilice. Entonces, lo primero con los que os tenéis que quedar es que las competencias se ven a través de las acciones, de las conductas. Esto va a ser muy importante, porque esto que acabo de decir, la gente mete mucho la pata. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues a ver que cómo nos comportamos influye mucho en el trabajo, cómo es nuestra forma de ser, cómo hacemos las cosas. Esa es una premisa. La segunda premisa es que cómo hemos sido en el pasado puede significar que seamos en el futuro de forma similar. Y claro, en una entrevista al final lo que estamos haciendo es comunicar, es hablar, que yo os lo digo una y otra vez, que os van a seleccionar en la gran mayoría de procesos de selección por cómo comuniquéis que trabajáis y no por cómo trabajáis, porque nos vemos. Dependiendo del tipo de proceso, de las herramientas que se utilicen o de la visión que tenga la empresa a la hora de realizar procesos de selección, puede ser que en la entrevista os encontréis una gran parte de las preguntas que se relacionen con competencias. O dicho en otras palabras, que se relacionen con saber cómo actuáis, cómo os comportáis, cómo enfrentaríais a una situación. Obviamente esas situaciones tienen que tener sentido con, que se me cae el móvil, con el día a día en el trabajo. Es decir, competencias o habilidades que el día de mañana os van a ser útiles o vais a depender de ellas para poder obtener buenos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas empresas o muchos y muchas profesionales no hacen bien este tipo de preguntas. Porque hacerlas bien significa que tú tienes que tener definida lo que es la competencia, porque claro, ¿qué es la creatividad? Piensa, esto es una competencia, es una soft skill. Quiero que pienses en este momento qué es para ti la creatividad. ¿Vale? Ya lo tienes, si no, búscalo. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo que tú entiendas la creatividad como la capacidad de hacer cosas nuevas, o nuevas, originales, que partes de esa definición, a que tu definición sea la capacidad de encontrar el mayor número de soluciones a un problema. Son cosas distintas. Y estamos hablando como de una misma competencia, que es la creatividad.
¿Qué es lo que ocurre? Que el principal error que cometen muchas empresas es que no tienen definidas bien las competencias. Ojo, no solo esa definición, sino conductas que podamos ver, que podamos analizar. Por ejemplo, en la creatividad, pues, ¿qué tipo de conductas podría hacer? Pues en cosas nuevas, pues por ejemplo, que la persona utilice herramientas que no se hayan utilizado, que utilice formatos que no se hayan utilizado, que tenga ideas innovadoras. Luego, claro, dentro de las competencias se mezclan varias, es decir, que tú a lo mejor estás con trabajo en equipo, pero toca cosas. Dentro de las conductas hay conductas que te valen para distintas competencias, porque la innovación se puede relacionar con lo que os comentaba de la creatividad. Entonces, como veis, esto es un mundo muy complicado. Pero si una empresa lo quiere hacer bien, debería tener las competencias bien definidas, vuelvo al ejemplo de la creatividad, y conductas muy observables. Conductas que si tú me dices esto concretamente, yo te puedo decir que esto para mí es creatividad o esto para mí es innovación. Claro, ¿qué es lo que pasa en muchas empresas? Que no se tiene esto. Y te dicen que hacen una entrevista por competencias, que luego veremos cómo se preguntan, pero no es una entrevista por competencias. Algo para que puedas hacer una entrevista por competencias, como profesional de la selección, es que tengas un diccionario de competencias. Y esto significa tener tus competencias, las habilidades que son importantes en el trabajo, su definición y conductas que se puedan observar. Claro, tú, como candidato, como candidata, no sabes qué herramientas tiene la empresa, si cuenta con un diccionario de competencias, si no es así, si cuenta con algún test, si cuenta con cualquier metodología. Eso tú no lo sabes, pero te tiene que dar igual. Pero como profesional de selección, si lo quieres hacer bien, si quieres hacer una entrevista por competencias, tienes que tener cierta información. ¿Qué ocurre? Tú estás en la entrevista y te pueden preguntar. Hay como dos bloques de preguntas. Unas preguntas se relacionan con tu pasado. Con, oye, cuéntame una situación en la que demostraste que trabajabas bien en equipo, que tuviste un conflicto, que tuviste que negociar. Son preguntas de pasado. Y ahí tú tienes que tirar de lo que recuerdes, de lo que se te viene a la cabeza. Pero te podemos preguntar situaciones hipotéticas. Oye, ¿qué pasaría si A, B y C se diera? ¿Cómo lo resolverías? Una que pongo yo en el libro, que lo tenéis en la descripción, el link del libro, creo que era algo así como que tú eres el responsable de Juan y Juan y Luis tienen que hacer un trabajo en conjunto. Juan como que ha ido detrás de Luis y Luis no hace su parte. Y entonces te viene, vuelvo a coger el móvil. Esto es lo que tiene grabar sin cortes, esta es la magia de la comunicación. Bueno, te viene Juan diciéndote, oye, que es que Luis no ha hecho mi parte, tal, y cómo lo gestionas tú. ¿Vale? Eso es un ejemplo de pregunta. O, oye, un importante cliente que representa el 50% de nuestra cuenta, este año no quiere facturar y es un problema. ¿Cómo actuarías tú? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las competencias? Que hay una parte que para que la respondamos bien y de forma efectiva, tenemos que tirar del pasado y tenemos que tener situaciones presentes, y en la otra parte tenemos que pensar y elaborar esas situaciones, que son dos cosas muy distintas. Por eso cuesta tanto este tipo de preguntas, porque requieren una mayor preparación y una mayor capacidad de diseñar cómo actuaríamos. Porque la gran mayoría de las preguntas en una entrevista, y no debería ser así, son como muy descriptivas. Oye, ¿qué has hecho aquí? ¿Por qué tal? ¿Por qué te metiste? Es información que es relativamente accesible, o debería serlo. La parte de competencias es muy complicada. Entonces, ¿cómo se responde a estas preguntas? Independientemente que sea del pasado o para el futuro. Primero, tenemos que encontrar una situación que sea relevante. Si a mí me preguntan por un conflicto, yo digo que el conflicto es que no había un bolígrafo y que compré un bolígrafo y se lo di a un compañero, pues eso no es relevante. Entonces pensemos una situación que sea relevante, que sea importante, que sí, que esto es muy subjetivo, pero sentido común, ¿vale? Una situación que sea relevante. Si tenemos dudas con lo que significa la competencia, le podemos preguntar al entrevistador o a la entrevistadora, por ejemplo, con creatividad, de, vale, con creatividad, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Me puedes definir un poco más para poder elegir la mejor situación? ¿Vale? Entonces, si tenemos dudas, preguntamos. 2. Elegimos una situación relevante.
3, tiene que ser una situación en la que nuestra forma de comportarnos haya sido exitosa, haya logrado el resultado esperado. No hablemos de una situación de negociación en la que negociamos mal, en la que cagamos, ese contrato lo perdemos. No, tenemos que coger situación relevante, situación en la que seamos la estrella, o que gracias a nuestros, quedaos con esto, comportamientos, conductas, se llegue a donde se debe llegar. Y 3, situación en la que podamos definir muchas conductas, muchas cosas que hemos hecho. Ahora, si recuerdas lo que veías al inicio del vídeo, es en este instante por el cual te decía que lo importante de las competencias, yo no veo el trabajo en equipo, yo no puedo coger el trabajo en equipo, pero sí puedo ver si la persona involucra al resto. Eso, que se me cae, eso sí lo puedo coger, te voy a dejar ahí, eso sí lo puedo coger, y esas son las conductas que hay que compartir. Entonces, las situaciones tenemos que coger. Primero preguntamos si tenemos dudas. Situación relevante, situación interesante, situación en la que seamos nosotros o nosotras las protagonistas, los protagonistas, las personas que conseguimos que se solucione, y luego poder explicarlo con muchas conductas. Claro, ¿cuál es el problema? 1. ¿Qué competencias me van a preguntar? Porque hay tantas. Sí, hay un montón. Pero bueno, mi recomendación es que mires la oferta de empleo y mires las competencias principales. Yo tendría casi para cualquier oferta de trabajo situaciones que haya triunfado de trabajo en equipo, de comunicación, de adaptación al cambio, de gestión de conflictos, negociación, que ya no sé si la he dicho. Y luego para posiciones de management, ¿vale? Posiciones que sean un poquito más de liderazgo, sí que tendría, por ejemplo, de gestión de equipos, ¿vale? De gestión de equipos, a lo mejor de reporte, algún conflicto de reportar hacia arriba, de toma de decisiones. ¿Qué pasa? Son un montón, ¿a que sí? Son muchísimas. Si tienes buena capacidad de recordar y de improvisar, te viene rápido. ¿Cuál es el problema? Que no tengas esta capacidad. Y te preguntan, ¿me podrías decir ¿me podrías decir una situación en la que hayas trabajado con éxito anteriormente? Trabajado en equipo, perdón. Has trabajado en muchas, espero. ¿O me podrías contar una situación en la que hayas negociado de forma efectiva? Claro, ahí es cuando tú tienes un crash en la mente. Y yo lo noto cuando les pregunto a candidatos y candidatas, porque es muy difícil entre los nervios, tensión, empezar a pensar, a ver qué situación te viene y no cuentas la mejor. Cuentas la más accesible. Eso para empezar. Entonces, primera recomendación que te hago. Vas a hacer un librito en el que tengas, un librito, te coges un cuaderno, un Word, te coges las competencias que he comentado, te coges de comunicación, trabajo en equipo, gestión de conflictos, adaptación al cambio, resiliencia, ¿vale? Las que tú consideres. Si vas a gestionar equipos, pues gestión de equipos, toma de decisiones. Y por cada una de ellas te escribes una historia. Te coges una historia, te la escribes. Importante en la historia, lo que hemos dicho, que sea relevante, que seas tú la persona que salió con éxito, que aportó esa ayuda, y luego las conductas. Entonces es muy importante que tú contextualices la historia. Tú tienes que contar lo siguiente, esto es como inicio, nudo, desenlace. Solo que el nudo no tiene por qué ser negativo, que el nudo normalmente es el problema, ¿no? Inicio. Tú contextualizas. Oye, pues estábamos en la empresa y se incorporó una persona al equipo. Y la verdad que esta persona era muy callada, le costaba el día a día. Es decir, tú pones tienes que describir la situación. Cuanto mejor la describas, más útil. Tampoco hace falta que te tires 5 minutos, pero básicamente, oye, pues entró una persona en el equipo que notamos que le costaba mucho la adaptación, no se comunicaba, le veíamos que se comportaba de forma rara. El nudo es la explicación de lo que haces, conductas, y si quieres puedes explicar alguna. Bueno, pues yo lo que hice, porque no me gustaba ver cómo se sentía, pues me acerqué a él, le dije de tomar un desayuno para poder conocerle un poquito mejor y también que se abriera. El desayuno lo hicimos en una cafetería fuera del curro, pues para que estuviera en un ambiente distendido, y entonces empecé a hablar con él, empecé a preguntarle, empecé a escuchar sobre todo, y me dijo una serie de datos, me dio una información
que fue muy relevante, y es que él se encontraba incómodo porque no había recibido todavía una serie de formaciones que le habían dicho en la entrevista. Entonces, yo lo que le invité fue a que de forma conjunta habláramos con nuestro responsable, y esta ya es la parte final, y yo le diera esas formaciones, que yo no tenía ningún problema, o si pensaba que había otra persona del equipo, oye, que lo hiciera. Y gracias a ello mi responsable accedió y conseguimos que la persona se sintiera más cómoda, y a la vez yo pude dar las formaciones y la persona sintió que lo que le habían transmitido en entrevista pues era correcto, ¿vale? Te lo he montado de forma rápida, me lo acabo de inventar. Pero te lo he contextualizado, te he puesto inicio, todas las conductas de todo lo que hago, explicando un poco el matiz, y resultado positivo. Claro, yo aquí no he dicho la competencia. Puede ser trabajo en equipo, puede ser gestión de conflictos. Es que luego muchas historias vais a ver que pueden tocar distintas competencias. La clave es que hagáis estas historietas, y lo que podéis hacer es coger a una persona cercana y preguntarle, oye, te voy a contar una historia. No te voy a decir qué habilidad, qué competencia es la que hay detrás. Yo te la cuento y tú me dices qué competencia es la que hay. De esta manera, cuando le contéis esta historia a una persona, pues os va a decir varias. Si entre esas varias os ha dicho vuestra competencia, entonces probablemente la historia se relacione con la competencia, ¿vale? Obviamente yo este check lo haría con 2 o 3 personas, porque a lo mejor yo puedo tener pensada una situación de negociación y no es de negociación, y le pregunto a 20 personas y es trabajo en equipo, ¿vale? O sea, yo creo que lo normal es que lo hagáis bien, pero hay competencias que son más complicadas. Y esto lo tenéis que tener preparado. Conviene tener 2 o 3 historias, 2 o 3 situaciones, porque, claro, puede que en algunos momentos nos llegue una, en otros otra, y sobre todo que en muchas ocasiones lo que nos puede pasar es que nos pidan más de una. Imaginad que nos piden más de una, por lo que sea. Pues estemos preparados o preparadas para poder tirar 2 o incluso 3 balas. Más de 3 me parece un poco heavy. Claro, a mí me decís, Kiko, muy bien, lo que me estás contando, fabuloso, llevas 17 minutos. Ojo que si llevas 17 minutos, fenomenal, porque buena masterclass te estoy dando. Me dices, Kiko, fenomenal, pero es que yo no tengo esas situaciones. Vale. Si no la tienes en el plano profesional, piensa de tu parte personal. Tu parte personal, estoy seguro que a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel de pareja, hay alguna que puedes compartir. Pero claro, si yo te lo pido como entrevistador, tú no me hables de tu pareja, de un conflicto que tuviste con tu pareja, no, tú dime, oye, mira, en este momento a nivel profesional no me viene ninguna a la cabeza, pero me ha venido una en mi vida personal, ¿te la podría compartir? Porque al final la competencia, la demuestres en el trabajo, la demuestres con tu pareja o con un amigo, con una amiga, se va a ver igual. Entonces tú puedes hacer eso. Y en la peor de las situaciones, que es que no tengas nada, ni en tu vida personal ni profesional, lo que le puedes plantear a tu responsable es una situación, a tu entrevistador, es una situación hipotética, de algo que te podría pasar y cómo te comportarías, ¿no? Y dices, oye, mira, no me viene nada a la mente, pero sí te puedo contar algo que me estoy enfrentando ahora y cómo podría reaccionar, que se relaciona mucho con la competencia. Entonces, como veis, todo esto tiene mucha miga, tiene mucha preparación. Claro, ¿qué ocurre? Aquellas situaciones que el entrevistador o la entrevistadora te da, te pone un contexto, o sea, ahí el entrevistador o la entrevistadora te pone el contexto y a ti te toca responder. Entonces, aquí es clave, si ya lo era clave antes, mucho más aquí, que expliques las conductas y qué te lleva a hacerlo. Si a ti te dicen, pues me voy al ejemplo del cliente, ¿no? Oye, pues imagínate que el cliente más importante, que tenemos que negociar con él, nos dice que por un correo que lo ve muy difícil, que se piensa dejar la cuenta. Vale, ¿qué harías en esa situación? Tú te pones a analizar, ¿no? Puedes preguntar al entrevistador, a la entrevistadora si requieres más información. Vale, pues analizaría. Tenemos un correo del cliente, nos lo ha puesto por correo electrónico, nos ha dicho que se lo está pensando, con lo cual analizando el correo electrónico veo que no hay una decisión en firme, y lo que haría sería proponerle al cliente pues una reunión para hacerlo de forma más cálida, para tener otro terreno. A la hora de contestar le ofrecería incluso, oye, pues invitarle a comer a un restaurante, pues por la relación que hemos tenido, y mi objetivo es para tener más tiempo, ¿no? Para poder estar en un ambiente distendido, a gusto. Además, este cliente
pues le encantan los italianos, vamos a suponer que le encanten los italianos y sé que italiano es el que más le gusta a Madrid y me lo voy a llevar. Porque al final, aunque en el correo la noticia aparentemente no es buena, oye, también hay que agradecer todo el trabajo que ha hecho. Y el objetivo es poder entender qué ocurre. Entonces me iría allí a comer con él y lo primero que haría sería preguntarle, pues oye, ¿cómo han ido estos años? ¿Cómo se encuentra? Y luego, pues, transmitirle que me sorprendió el correo electrónico y entender, oye, que me dé más información. Mi objetivo sería escucharle bien para entender qué es lo que ha llevado a esa decisión y como no ha sido de forma contundente, como no ha cerrado la puerta del todo, entender qué tenemos en nuestra mano para poder abrir la puerta y entender qué necesitaría él o ella para volver a confiar en nosotros y nosotras. Y para eso preguntaría. Y luego lo que le invitaría es a tener otra reunión. ¿Por qué? Porque yo esta información la elevaría a nivel interno, la trabajaría a nivel interno y analizaría si podemos negociar de alguna manera con el cliente. Y ya en esa reunión final, pues le transmitiría nuestra decisión, que espero que fuera positiva y que pudiéramos cerrar el acuerdo, como en el año pasado, mejorarlo o, en el peor de los escenarios, pues ver qué hacer. Pero eso es un poco cómo actuaría. ¿Vale? Este es un ejemplo también improvisado y muy rápido, pero aquí la idea es explicar mejor el modus operandi. ¿Qué es lo que ocurre? Que según lo sofisticada que sea la empresa que te está entrevistando, según lo sofisticada que sea, tendrá su diccionario de competencias, tendrá sus conductas y conforme tú comentes alguna conducta, las debería ir anotando. Y al final lo que va a valorar en tu respuesta es no tanto el resultado, porque claro, aquí tú te lo estás imaginando, yo aquí no me he vendido del todo bien, pero me puedo vender sí, lo conseguiríamos tal. Tú lo que estás analizando es cómo se comporta la persona y cuántas conductas de esa competencia te está diciendo. Entonces, hemos pasado de competencias que tú tienes que recordar del pasado a través de historias clave, competencias que tienes que proyectar a futuro de cómo te comportarías. Por aquí no acaba la historia. Porque hay procesos de selección, estos son ya los más sofisticados, en los que tienes que hacer un role-playing, en los que eres tú, porque en estas dos situaciones, en definitiva, tú te estás describiendo. Esto es como contestar un test de personalidad, básicamente, y decir, oye, pues prefiero las fiestas a estar solo o sola en mi casa. Prefiero trabajar solo, trabajar en equipo, trabajar sola o trabajar en equipo. Claro, estás en plano descriptivo. Te pueden poner en plano conductual, en plano en el que te toca actuar, en el que te toca pringar, y esto es muy complicado. Esto es lo que se llaman los famosos assessment, en los que, o un role-playing también, en los que tienes delante al entrevistador o te traen a otra persona, o tienes a la entrevistadora, te traen a alguien, y tienes que hacer una negociación, pero de verdad. Eso que te comentaba de que me iría a comer con el cliente, tal. No, 100% de verdad. Tienes a una persona delante, poniéndote trabas, midiendo. Si lo tienen bien estudiado, si lo tienen muy bien estudiado, ¿vale? Tienen situaciones preparadas para poder apretarte más, apretarte menos. Es decir, si tú vas avanzando y lo haces bien, puede que te aprieten más para ver mejor la competencia. O si ven que te está costando mucho, a lo mejor pisan un poco el freno y son más accesibles, ¿vale? O sea, como puedes ver, hay muchas formas de preguntar competencias y de hacerlo más difícil, ojo, para ti, pero más útil para la empresa, porque si la empresa puede ver cómo te comportas de verdad y no tanto escuchar cómo defines que te comportas, pues hará mejor la selección. Creo que ante estas situaciones tenemos que reaccionar con naturalidad, nos tienen que servir de aprendizaje, tenemos que aprender de ellas cuando las veamos en los procesos de selección y nos lo tenemos que tomar como un juego. ¿Esto qué significa? Que podemos marcar límites, pero no vamos a sacar nuestro mal carácter o nos vamos a enfadar, no, vamos a tener esa sensación de control de estoy en una entrevista, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero no me voy a rayar, no me voy a preocupar, es decir, es una situación bajo control, entre comillas, es decir, que no va a tener ningún efecto negativo en mi vida, como mucho en la valoración que tiene el profesional o la profesional delante. Claro, ya este tipo de entrevistas, desde mi punto de vista, para perfiles más estratégicos,
más complejos, que tengan un mayor peso, habría que hacer muchas competencias, entrevistas de competencias duras, fuertes y con muchas simulaciones. Y hablamos de estar a lo mejor 2 o 3 horas en una entrevista. Pero es que el puesto lo requiere. Si depende de la persona que elijas, la empresa puede flotar o puede hundirse, pues no vale con preguntar, ¿me podrías decir tu experiencia laboral? ¿Me podrías contar tus expectativas salariales? No, tienes que ir a saco con situaciones, entender cómo actúa la persona, cómo se comporta. Incluso en esos assessment, intentar apretar siempre desde el cariño, ¿vale? Siempre desde un entorno de confort, pero tenemos que ver cómo es la persona. O sea, esto es fundamental, tenemos que ver cómo es la persona, cómo se comporta y cómo actúa. Y como candidatos y candidatas tenéis que tener, en resumen del vídeo, preparadas esas historias de competencias, medir esas historias con gente de vuestro entorno para que lo que habéis elegido de negociación sea negociación. Si no tenéis historias, buscar del plano personal, y si no tenéis del plano personal, pensar en hipotéticas situaciones, pero esto tenerlo preparado. Y luego, si os toca idear, pues escuchar bien, preguntar, intentar visualizaros de cara a futuro, explicar bien por qué haríais ciertas cosas. Y ya si os toca actuar, buena suerte, chicos, chicas, porque esto ya es muy complejo. Bueno, vídeo denso, vídeo que he intentado dar como una masterclass de entrevistas por competencias, por lo menos daros ciertos básicos, ciertos elementos que he repetido en varias veces del vídeo que espero que os ayuden. Lo más normal es que no os encontréis entrevistas de este tipo con gran frecuencia o con una gran dificultad. Una cosa es que os haga una pregunta como muy específica. Oye, cuéntame una situación en la que trabajases bien en equipo, tal. O puede que os digan, oye, ¿cómo te consideras a la hora de trabajar en equipo y por qué? ¿Vale? Pero realmente para mí entrevistas por competencias no es preguntarte por tu nivel en una habilidad, sino que es que des información de cómo te has comportado. Espero feedback del vídeo, como es un vídeo más largo, por favor, la gente que lo terminéis, me encantará que me digáis, oye, lo he visto, me ha gustado, quiero más vídeos de este tipo, porque nos acercamos media hora del vídeo sin un corte. Bueno, con el móvil a veces cayéndose de tal, pero esta es la vida. No existe nada perfecto y se tiene que reflejar también en los vídeos. Dicho esto, si tenéis cualquier idea, comentarios en el vídeo, ya veis que este vídeo surge de un comentario. Que le echéis un vistazo al descriptivo del vídeo, que tenéis un montón de información de otros recursos que tengo, el libro, la comunidad de Patreon, que ahí la gente entra para poder tener más opciones de encontrar empleo o de mejorar su perfil profesional. De hecho, mañana, de 7 a 8 de la tarde, hay directo en la comunidad de Patreon. Entonces, si alguien me pone un comentario, le puedo pasar más datos por si le apetece. Y sobre todo, que disfrutéis de la vida, de lo que tenemos, que vienen tiempos difíciles y oscuros, eso parece, ojalá me equivoque, de verdad, pero disfrutar, pasarlo bien, y espero que os esté gustando el contenido del canal, y nos vemos pronto. Os mando besos y abrazos, y que tengáis muy, muy buena semana desde el momento en que veáis este vídeo. Besos y abrazos, hasta luego, chao, chao.